Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora. Vamos a platicar de un tema bien interesante y además muy relevante. Y estoy muy contenta porque hoy tengo como invitada aquí a María Fernanda Busqueta. Ella es maestra en psicología clínica y en psicoterapia con una especialidad en terapia breve y además está certificada como Child Life Specialist por la Asociación Child Life Professionals, de la cual es miembro activo. Ella cuenta con una especialidad en psico-oncología pediátrica y un diplomado en bioética. Es fundadora y directora del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CENEPAS, que tiene como misión fortalecer el vínculo entre la psicología y la salud. Es titular del diplomado en psicología hospitalaria, conferencista, es docente, es investigadora, además de tener su práctica privada. Ella desarrolló y presidió el Departamento de Psicología Pediátrica del Hospitalito, del Hospital Español, durante 12 años. Ahí es donde tuve la fortuna de conocerla. Es autora del cuento Yo quiero saber qué es la muerte y ha dado apoyo también a personal médico y pacientes ahora, pues con todo este tema de la pandemia de COVID. Entonces, Fer, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad te agradezco mucho tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias, Andy, por la invitación. Es un gusto estar por aquí. Oye, pues mira, entrando en materia, yo quisiera preguntarte, primero, a título personal, ¿cuáles han sido los limones que a ti personalmente, de manera más amarga, te ha tocado lidiar con ellos en esta vida? Uy, te podría decir varios, ¿no? Yo creo que entre pérdidas personales, familiares, pero bueno, más que nada, creo que te voy a platicar un poco cómo descubrí mi pasión en la vida, que precisamente fue a través de empezar a ver las pérdidas que sufrían otras personas, las pérdidas de la salud, pérdida por enfermedad, por muerte de algún ser querido, que bueno, pues yo empecé a tener esta parte de querer ayudar a los demás en momentos tan vulnerables y tan difíciles. Y justo también, pues cuando yo ya me encontraba muchos años trabajando en esto, también la enfermedad tocó personalmente a mi puerta. Entonces también fue otro momento en que, bueno, yo agradecí, digo, sé que en momentos de enfermedad muchos dirían, pues no hay nada que agradecer frente a una enfermedad, pero yo sí agradecí, una, tener como todo el conocimiento que yo ya tenía en ese momento para pues poder hacer frente a la misma y poder pues desde confrontar una opinión médica, desde poder buscar defender mis derechos como paciente, saber la gran gama de tratamientos que se pueden tener frente a uno mismo. Y entonces al final no fue una experiencia tan dramática porque justamente creo que le saqué el mejor provecho, supe hacer limonada de una situación, ¿no? Sacar el jugo una situación y no solo eso, sino entender mejor a los pacientes con los que yo había trabajado muchos años y los que iba a seguir trabajando con ellos, ¿no? En el futuro y saber que muchas cosas que a lo mejor yo pensaba que no eran tan invasivas, tan aversivas para algunos de ellos o que una simple preparación iba a funcionar, pues me di cuenta que había que modificar algunas intervenciones para hacerlas mucho más accesibles a los pacientes y pues ya desde un enfoque mucho más empático, ¿no? Ya habiéndome puesto en sus zapatos. Uno de los grandes regalos de eso, como dices, es, por un lado, haber tenido previamente conocimiento que te ayudara a enfrentarlo y por otro lado, el poderte poner realmente en ese lugar de ser el paciente, que no es igual a estar acompañando al paciente, y poder entender desde un lugar mucho más empático qué es lo que ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente ayuda en esos momentos? Te felicito por haberlo enfrentado y superado y me gustaría que nos compartieras a título personal una vez más, ¿cuáles fueron esas herramientas que más te funcionaron a ti, Fer, en lo personal? Cada uno tenemos desde luego estilos de afrontamiento distintos, pero el mío, que es muy activo, a mí sí me sirve y me sirvió poder tener información clara, completa, entendible de todo lo que iba a pasar, o sea, de todo el proceso. Me sirvió justamente identificar, porque también hasta para eso hay que saber, ¿no? ¿Con qué médico te identificas? ¿Con qué médico te sientes a gusto, en confianza? Alguien me decía por ahí, digo que claro que es diferente, pero me ponía la analogía de al escoger un médico es como si tú escogieras
pues una pareja, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que esté disponible para ti, que le puedas hablar, que tengas la confianza, que sepas que te va a proteger. Entonces, bueno, un poquito, ¿no? Con la analogía, saber todo esto. Creo que también el tener una red de apoyo, tanto familiar como social, si bien mi red social es muy específica, con personas muy específicas, esas personas específicas estuvieron muy al pendiente. Entonces creo que son cosas que sirven, y sentirte empoderado, ¿no? Sentir que a pesar de que a veces la enfermedad te quita el control sobre algunos aspectos de tu vida, puedes seguir teniendo control sobre muchos otros. Y también, ¿no? Que tu familia respete tus decisiones, creo que también fue algo muy importante, y yo le agradezco hasta la fecha infinitamente a mi familia y también a mis amigos, a mis amigas, esa parte, ¿no? Porque justo al final el que decide es el paciente, ¿no? Sobre lo que tiene frente a sí mismo. Claro que con la orientación del médico, pero creo que es a grandes rasgos a mí lo que más me funcionó, y poder también decir y validar mis propios sentimientos. A veces en enfermedades, el entorno familiar o social, desde luego en un intento positivo de alentarnos y demás, nos empiezan a poner todas estas expectativas de eres una guerrera, un luchador, ¿no? El súper valiente. Pero justo, ¿no? El saber que pues también había momentos en que tú te puedes desbordar, en que tú te puedes pues, desarmar por completo por lo que estás viviendo, está bien, y ya eventualmente te volverás a reconstruir, ¿no? Pero el saber yo también tener mis tiempos de, pues ahorita esto es lo que estoy sintiendo y lo acepto, pero no cambiarlo, intentarlo modificar no puedo sentir porque me tengo que mantener fuerte, nunca fue el caso. Eso es súper importante. Muchas veces como familia, tratando de dar ánimos, cerramos la puerta a la posibilidad de expresar las emociones tanto del paciente como la nuestra, ¿no? Entonces, qué importante esto que mencionas de darnos permiso de ser humanos, de expresar nuestras emociones, de tener nuestros ratos de sí, tirarnos a la lona para después poder reconstruirnos, porque cuando embotellamos esas emociones a veces sale contraproducente. Exacto, o sea, encuentran una forma de salir, y es lo que tenemos que entender, ¿no? El cuerpo y la mente son muy sabios, y si no sale a través de la palabra, va a salir por otro lado, ¿no? A través de un síntoma, etcétera. Oye, Fer, te quería preguntar, en tu experiencia ahorita, por ejemplo, mencionabas esta sensación de control, de poder tomar decisiones, de conocer tus derechos, y eso como adulto es como muy claro, pero con tus pacientes infantiles, con tus pacientes pediátricos, ¿qué características encuentras? Porque ahí es más difícil, ¿no? Que tengan esta noción y esta conciencia y este poder, que se sientan con este poder de exigir o de preguntar, etcétera. ¿Cuáles son las características que tú encuentras que ayudan más a un niño o a un joven adolescente que esté enfrentando una situación de una enfermedad grave o crónica? Pues justo, y ellos mismos me lo han dicho, ¿no? Tanto a nivel personal como en investigaciones que he hecho, ellos mismos dicen que quieren recibir información. Si obviamente esa información la adaptamos al entendimiento del niño, usamos diferentes estrategias psicoeducativas y materiales didácticos para poder hacer más fácil que ellos entiendan, pues ellos se van a sentir más empoderados, y además van a anticipar antes de que suceda pues lo que va a suceder, ¿no? Entonces, si tú como niño ya sabes qué anticipar antes de que suceda, eso pues hace que ya no tengas tantos miedos, tanta ansiedad a un estímulo desconocido y poco familiar. Entonces, con los niños es acercarlos precisamente a los estímulos, ya sea a través de un cuento, a través de diversos materiales que podemos utilizar como muñecos médicos terapéuticos, material médico real o de juguete, y así pues el niño va integrando la información. Tenemos que entender que también los niños no procesan la información de igual manera que los adultos, necesitan cosas más concretitas y verlo, actuarlo, experimentarlo, y a través de eso adquieren el conocimiento, porque hay veces que nos dicen, ¿no? Los doctores, sí, pero sí le expliqué, sí, pero ¿en qué términos, no? En términos que él pudiera entender de acuerdo a su edad, él o ella. O sea, un niño o niña informado va a ser un niño o niña empoderado para tomar toda esta anticipación de eventos, y que sea más familiar para ellos hacerles frente, tanto procedimientos, tratamientos o cualquier cuestión médica. Y ahí me encantaría poner el ejemplo, si me lo permites, porque a lo mejor hay gente que afortunadamente no ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones. Lo que me tocó a mí presenciar con Andrés, mi hijo, cuando estuvo enfermo ahí en el hospitalito, que era todo este proceso de preparación para cuando le iban a tener que hacer hemodiálisis, ¿no? Y entonces
el juego de cómo iba a tener que ser transportado en la ambulancia, y entonces la ambulancia y el muñequito, y el muñeco que le hicieron, que de verdad me encantó la idea, el muñequito con la manguerita y cómo funciona la máquina de hemodiálisis y que lo entendieron un niño de 3 años, ¿no? Y aunque no se acuerda, yo estoy segura que tuvo muchísimo que ver en que no le agarrara tan de sorpresa y en que no fuera tan grande la impresión, ¿no? Porque no deja de ser impresionante y no deja de ser obviamente un factor que genere miedo e incertidumbre, pero obviamente se reduce ese nivel de incertidumbre y de miedo y eso pues ayuda muchísimo. Qué bueno que platicas, creo que tu experiencia, Sandy, porque creo que tú mejor que nadie puedes entender los beneficios que tiene informar a los niños y justo, ¿no? La utilización del juego como medio terapéutico para ayudarlos a entender lo que están pasando y también detectar a través del mismo, pues muchas ideas distorsionadas que podrían tener. Y poderlas clarificar también, ¿no? Se tiene que romper el mito que porque son niños no se les debe explicar o de repente algunos doctores que angustiados se nos acercan y nos dicen, pero ¿cómo le vas a explicar? ¿No lo vas a angustiar más? Entonces yo siempre les contesto, ¿y qué va a ser más angustiante? ¿Que se enfrente a la situación con todo lo impactante que va a ser o que ya tenga herramientas y ya esté familiarizado, lo cual va a facilitar tu trabajo porque va a cooperar mejor con el procedimiento, que se adhiera mejor, que se adapte y a nivel emocional prevenir secuelas a corto y a largo plazo, que sabemos que una experiencia médica maltratada, que no recibe el apoyo, sí puede derivar hasta en un trastorno de estrés postraumático. Sí, porque son demasiadas cosas muy invasivas, ¿no? Muy dolorosas y entonces sí, yo creo que, no sé, tú sabrás obviamente mucho mejor, pero mi sensación es que debe ser muy grande el número de niños que quedan con un estrés postraumático después de una experiencia tan invasiva, tan dolorosa, tan extraña, ¿no? Niños que tienen que estar en terapia intensiva sin los papás, rodeados de médicos, de aparatos, de tubos que entran y salen por todos lados, entonces sí que se quedan con mucho por trabajar. Sin duda, ¿no? O sea, hay mucho documentado del tema y por eso es que es importantísimo en pediatría desde la primera hospitalización o desde el primer encuentro médico poder brindar estas estrategias, porque a la larga el riesgo va a ser que si esa persona desarrolla un trauma, ¿no? Es que ahí está, ¿no? O fobia, por ejemplo, a las agujas, esa persona va a tener el resto de su vida, pues esta parte de retrasar los eventos de salud, ¿no? Entonces, si se siente mal, va a hacer todo lo posible por no ir al hospital, todo lo posible porque no lo piquen, porque entonces sí tenemos que pensar a largo plazo, ¿no? ¿Qué impacto puede tener una mala experiencia hospitalaria o médica en una persona? Porque va a ser un impacto para el resto de su vida. Sobre todo cuando son enfermedades que son crónicas, ¿no? Porque en el caso de Andrés, que tiene que ir a chequeos trimestrales y que se le ha tenido que hacer otra biopsia, etcétera. Si no hubiera tenido este proceso y este acompañamiento en ese momento y después, que también lo ha seguido teniendo, ¿no? A lo largo de su vida, sí creo que sería mucho más complicado y mucho más riesgoso para él con el tema de los medicamentos, con el tema de los análisis, con el tema de las visitas a los doctores, de entrar al hospital, o sea. Sí, hace la diferencia de manera enorme, ¿no? O sea, poder entender, procesar, validar lo que decíamos hace rato y a través de eso poder tener mejores conductas de salud sabiendo que, bueno, se tiene el apoyo, ¿no? Y para qué, o sea, poder tener la percepción y el entendimiento claro de para qué son todos estos aspectos de salud, ¿no? Ok, entonces hablamos de poder explicarles y que haya cierta anticipación a saber qué es lo que va a suceder. ¿Qué otras características crees que o has notado que tienen los niños y las familias que más fácilmente pueden tener un mecanismo de afrontamiento más sano o más adaptativo a este tipo de situaciones? ¿Y cuáles crees que son las características pues que juegan en contra? Sí, bueno, a favor tener un sistema familiar pues estructurado, estable, fuerte, con fuerte no me refiero a rígido, porque hay también sistemas familiares o dinámicas familiares que son sumamente rígidas y entonces se presenta una situación nueva y son incapaces de moldear esa rigidez para adaptarse a lo que están viviendo. Justo pues las que tienen algo a favor es las que pueden flexibilizarse, las que tienen una reorganización familiar adaptativa, que quiere decir que se reorganizan, pero no se reorganizan impulsivamente o en una reorganización frágil que se pueda venir abajo en el transcurso de la enfermedad. Obviamente, pues quitando factores de riesgo como adicciones, trastornos psiquiátricos previos, o actuales, conductas de riesgo, inclusive separaciones o estresores adicionales que estén viviendo en ese momento, porque pues todo eso complica. Ya tienes una situación de salud
y además tienes otros estresores, ¿no? Pérdida de trabajo, muerte de algún miembro reciente, ¿no? Todo eso puede dificultar. Y también pues considerar la etapa en la que se presenta la enfermedad, porque en las etapas de transición es donde a veces es más difícil para las familias vivir la enfermedad y poder llevar a cabo la dinámica familiar adecuada, porque si se presenta, por ejemplo, la enfermedad en la transición de la niñez a la adolescencia, pues hay una transición. Entonces, ese paciente no solo está viviendo la enfermedad como tal y el duelo por la pérdida de la salud, sino además, pues otros duelos porque está en una transición de una etapa a otra. Y pues bueno, en contra, desde luego, las familias que justamente la enfermedad es el pegamento que vuelve a pegarlas, a unirlas, pero ya había una estructura familiar frágil y medio fragmentada previa, porque ahí qué va a pasar cuando la enfermedad se termine, ¿no? Inclusive conflictos entre los miembros que no sean capaces de distribuir los roles en el cuidado o quién se encarga de cada cosa en la situación de salud. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cuál crees que es la mayor aportación que como terceros, pero terceros involucrados e interesados en apoyar, podemos tener como participación? Esa es una pregunta súper importante, Sandy, porque justo a veces tenemos muy buenas intenciones de apoyar desde afuera y pues, o sea, intentamos hacerlo de la forma que más conocemos o la que creemos más asertiva, que no siempre lo es, ¿no? Aquí hay que también decirlo. Entonces, creo que también, digo, independientemente que ahorita yo les dé algunas recomendaciones, es importante dirigirnos a la familia y también preguntar no solamente qué necesita, sino también ofrecer cosas particulares, ¿no? Pero sí la familia nos tiene que orientar un poco, porque hay familias, pues, muy abiertas, que buscan el apoyo en general, que inclusive ponen la noticia en redes sociales y por ahí hasta hacen una página dedicada a esa situación y reciben mucho apoyo y con eso se sienten cómodas, pero hay otras muy privadas que, exacto, ¿no? Que se conozcan detalles, las hace sentirse incómodas, en una posición vulnerable, justo es la familia mueganito y no dejan como a nadie entrar, también puede ser otro ejemplo. Entonces, aquí es muy, primero, de acuerdo a las características de la familia, cómo es, y lo que se sugiere es que vayas directo, ¿no? A ver, yo te ofrezco, en lugar de solo preguntarte qué necesitas, que es lo que solemos hacer, que sí es importante, pero a veces es más importante ir un poquito más allá y decir, no te preocupes, hoy yo te recojo a los niños de la escuela, hoy yo me llevo a tu otro hijo para que tú puedas estar en el hospital, o hoy te hago el súper y te llevo la despensa a tu casa, paseo a tus mascotas, estas tareas muy específicas que sabemos que, bueno, la familia está muy abrumada resolviendo todo lo que tienen que resolver. Entonces, tener un poco de ayuda en estas pues, actividades diarias en las que podemos echarles la mano ayuda muchísimo. A veces tenemos como muy buena intención y es como, aquí estoy para lo que se te ofrezca o cómo te ayudo. Y cuando estás metido en esa situación, no tienes ni cabeza para pensar, ¿sabes? Ni para organizar. O sea, es como, estoy organizándolo de acá, todavía no tengo ni idea de cómo voy a organizarlo de allá. Entonces, creo que eso que dices es bien importante de llegar y con una propuesta, ¿no? Oye, ¿te serviría que yo hiciera esto y esto y esto? Ay, sí, no lo había pensado, sí, muchas gracias. O, no, ¿sabes qué? Me ayudaría más esto otro, pero sí tratar de clarificar, porque luego la familia está como muy abrumada y muy agobiada y en lo último que piensa es en si la mascota paseó, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante llegar con propuestas asertivas. Y en ese sentido también yo te quería preguntar, Fer, y no se trata de qué es mejor o qué es peor, pero no sé si hay como una tendencia de si quien lo guarda más privado y más para sí y no le gusta verse vulnerable ni mostrarse vulnerable, le es más fácil o más difícil sobrellevarlo, o si quien se expone demasiado también se le o sea, no sé si hay una recomendación, aunque se respeta la tendencia de cada quien, o si da lo mismo. Sí, como dices, se respeta la tendencia, pero lo que sí a veces sucede, por ejemplo, te voy a decir de una y de otra, ¿no? Cuando es tan privado y a lo mejor, por ejemplo, una sola persona es la encargada del cuidado y hay otras personas que ya se dan cuenta que algo está pasando, pero no les dicen. Entonces ahí es donde sí se vuelve un poquito más riesgoso porque se pueden activar redes de apoyo que claramente están preocupadas, saben que algo anda mal, pero no les dicen, y entonces ahí es donde yo sí, o sea, sí oriento un poquito a las familias a decir, si las tienen, actívenlas, ahí están, ¿no? Y obviamente quien es tu amigo y quien es tu familiar y te quiere, pero pues no se les dice, ¿no? Entonces,
ese es como el riesgo, pero desde luego respetando que hay familias privadas y con su grupito de apoyo pueden subsistir. Cuando se recibe mucho apoyo, está bien también. Ahí un poco el riesgo que yo vería es que a veces también demasiadas opiniones a veces pesan, ¿no? Ya sabes, que llega el diagnóstico y todo el mundo empieza de buena fe. No, es que mi abuelita, fíjate que se tomó el tecito de no sé qué, o el factor de quién sabe qué, y entonces ahí es donde se empieza a abrumar un poco la familia de decir a quién le hago caso, y que aquí creo que hay que ser muy puntuales en decir que, bueno, las recomendaciones, las que el médico te manda son las que tienes que seguir, ¿no? Las demás son de buena fe y a lo mejor habla complementos que te hagan sentir bien, pero siempre consultándolo con tu médico tratante y tu equipo médico para saber si es seguro, ¿no? Porque también podemos tener un problema de tanta sugerencia e intentar tantas cosas, ¿no? Cuando alguien a mí me lo pregunta, yo sí recomiendo que no tratemos de guardar el secreto, ¿no? Que estos secretos de que nadie se entere para no molestar o para no preocupar, son una carga añadida, porque entonces ya no solo es lo que tengo que resolver, sino es además tengo que preocuparme porque no se den cuenta afuera, ¿no? Digo, desde mi muy personal punto de vista, creo que se vuelve una carga en lugar de una ayuda. Entonces, no tengamos miedo, aunque sea a nuestros círculos cercanos, y eso nos hace sentir muy más cómodos en nuestro círculo más íntimo, pero sí abrirnos, sí mostrar la necesidad que tenemos, porque eso es un factor que hace mucho más ligera o mucho más pesada la carga, y porque además a veces son carreras de fondo, o sea, no es una cosa de un fin de semana en el hospital, muchas veces son cosas que se toman meses o años y que si no recurrimos a nuestras redes de apoyo, pues tronamos. Digo, no, también no sé si es una cuestión de cada persona o es medio cultural en México que justo esto que dijiste, ¿no? A veces la parte de ser una carga para otro, como que decimos, es que no lo oyes muy seguido, no quiero ser una carga para los demás, no quiero dar molestias, pero tenemos también que aprender a saber recibir, ¿no? O sea, ahí están las personas y por eso nos quieren, por eso son nuestros amigos, por eso son nuestra familia. No vamos a causar una molestia, al contrario, ellos se van a sentir hasta mejor de la impotencia que sienten de qué hago, cómo ayudo, de que tú les digas, necesito esto, y así ellos también se van a sentir de, bueno, qué bueno que estoy ayudando con algo que tú necesitas, ¿no? En lugar de ellos tener que descifrar con qué. Entonces aprendamos a decir necesito, me ayudas, quiero, puedes por favor apoyarme, porque de repente sí siento yo que se inclina un poco la cultura hacia yo lo puedo todo, no quiero dar molestias, no quiero ser una carga, ¿no? Fer, la otra cosa que te quería preguntar, en el caso de ustedes o de tú y tus alumnos, ¿cuáles son estas herramientas emocionales que tratan de proporcionarle a pacientes y a familia para que puedan sobrellevar este tipo de situaciones de enfermedades, pues que puedan salir adelante? Yo creo que algo importante es justo esta capacidad para distribuir los roles equitativamente. Si bien, por ejemplo, no todo el mundo puede dar cuidados porque, ¿no? A lo mejor trabajan, tienen a su propia familia, etcétera, etcétera. Esas personas sí pueden a lo mejor conseguir un medicamento o aportar económicamente, o sea, siempre hay algo que se puede hacer, pero hay que saber quién puede hacer cada cosa, ¿no? Pues, orientar a las familias en esto es muy, muy importante desde el inicio. Trabajar con las expectativas que ellos tienen del tratamiento, de la enfermedad. Hay veces que no siempre las expectativas del propio paciente empatan con las expectativas de la familia. También invitar a las familias a no usar el positivismo tóxico, que a veces también, ¿no? En un buen intento de querer apoyar en la situación, pues es todo de, no, no te preocupes, todo va a salir bien, tú piensa positivo, no seas negativo, cuando el paciente quiere manifestar pues, sus preocupaciones o sus miedos que son esperados. No coartar esta expresión emocional. Yo sí soy mucho, y esto hago mucho, mucho, mucho hincapié, tanto en mi práctica como con mis alumnos, de justo nosotros los psicólogos somos esa persona con quien el paciente sí va a poder compartir todas sus inquietudes y sus miedos, que no se siente cómodo de hacerlo con su familia, pero a la vez hay que orientar a la familia en saber que tienen, o sea, bueno, idealmente tolerar esa expresión emocional y no coartarla, sino, a ver, sí, me está costando mucho porque pues, tenemos un vínculo y no quiero verte sufrir, pero cuéntame, a ver, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Porque si no, el paciente se siente aislado en el proceso de enfermedad, que mientras la familia sí tiene con quién desahogarse, pues él no, ¿no? Todo este tema de la conspiración del silencio, ¿no? Que no se tiene esta comunicación abierta sobre lo que está pasando, aunque todo el mundo sabe que algo no anda bien, y favorecer, ¿no? Las habilidades de comunicación entre los propios miembros, interceder por las
necesidades tanto de pacientes como de familias. Hay familias que me dicen, quieren acelerar ciertos tiempos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo alguna chica con cáncer con la que trabajé, apenas empezaba su tratamiento, ni siquiera se le había empezado a caer el cabello y su mamá ya quería que se rapara, por ejemplo. Entonces ahí a ver, vamos a respetar los tiempos de esta chica, cuando ella se sienta lista, cuando sea el momento, ella tomará la decisión. Pero aquí hay que saber identificar de quién es la angustia, ¿no? Porque la angustia era claramente de la mamá, que era, no, o sea, el cáncer no nos va a ganar a nosotros vamos a, ¿no? Ir un paso adelante. Ir un paso adelante y entonces justo, ¿no? Que la familia diferencie qué es mío como familia o como familiar y qué es del paciente. La resiliencia, bueno, entrenarlos en estrategias de afrontamiento adaptativas a grandes rasgos. Fíjate, ahorita que hablabas de esta parte de tener la posibilidad de expresar abiertamente cómo nos sentimos, a veces como paciente es, no quiero que me vean triste o preocupado porque entonces el otro se va a preocupar y se va a entristecer más y entonces nos vamos a venir abajo los dos, entonces mejor me muestro fuerte para que mi mamá, mi abuelito, mi tía, quien sea, esté tranquilo, ¿no? Y entonces yo como paciente me lo trago, pero también del otro lado, como acompañante, a veces pasa lo mismo, es de, no me puede ver llorar, no, si él o ella se me desmoronan aquí enfrente, no voy a poder yo contener lo mío, lo propio, y entonces yo también me voy a desmoronar, y entonces ¿quién nos va a sacar, no? Entonces mejor, como dices, este positivismo, pues que acaba siendo tóxico, ¿no? De mejor todos bien y no pasa nada y todos le echamos muchas ganas y todos sonreímos ante la situación. ¿Cómo mediar entre tener un optimismo inteligente y un optimismo posibilitante, pero dentro de ser realistas y dentro de sí permitirnos estos espacios de expresar y de darnos chance de sacar la emoción que ahí está y que tiene que salir? Claramente, es encontrar pues ese punto medio y como bien dices, pasa todo el tiempo, ¿no? Que ya sea familiares quieren proteger al paciente o el paciente a sus familiares y justo, ¿no? Entonces nadie expresa, pero aquí pues tenemos que entender, ¿no? Que pues es como esconder el elefante blanco dentro de la habitación, ¿no? Ahí está, todos saben que ahí está, pero nadie habla de eso. Digo, ahorita se dice muy fácil desde mi lado, tal vez, ¿no? Como profesional, aunque bueno, ya vimos que también he estado en el lado del paciente, el decir, bueno, tengan esta comunicación abierta, digo, sin duda cuando a nosotros nos ha tocado también, porque también me ha tocado ser familiar de paciente, pero cuando es alguien más y quieres saber más de cómo se siente, de si está bien, te gustaría intercambiar lugares con tu familiar y no puedes, es una impotencia tremenda. Entonces aquí, pues justo la invitación es acérquense a los psicólogos, que podemos guiarlos en este proceso para que no se sientan pues sobreabrumados por la situación, no sé cómo hablar de este tema, no sé cómo platicarlo en familia, nosotros los podemos orientar para eso, porque sin duda no es fácil. Cuando tú eres el familiar de alguien que quieres, pues todo esto ahí es donde lo ves revelado y cómo y cuán difíciles son estas conversaciones. Se mueven demasiadas cosas, ¿no? Lo del otro, lo propio, el futuro, el pasado, todo se revuelve y entonces, pues sí, se vuelve importantísimo tener un espacio donde me pueda yo terapear para regresar a estar bien de este lado, ¿no? Sin lugar a dudas, es parte de esta red de apoyo que hay que ir tejiendo también, ¿no? O sea, no es nada más poderlo platicar con mi familia cercana, sino tener un espacio donde verdaderamente todo esto que no me atrevo a decirle a nadie, ¿no? Lo pueda yo sacar, pueda sacar mis miedos, pueda sacar mis angustias, pueda mis pensamientos catastróficos ponerlos afuera para verlos y redimensionarlos, ¿no? Claro, y eso es parte también del autocuidado. Como familiares de alguien con una enfermedad, tienen que saber que el autocuidado es fundamental, ¿no? Porque si no, no van a poder hacer frente en las mejores condiciones físicas y emocionales a lo que se viene. Entonces, parte del ese autocuidado es, además de cuidarte, comer sano, dormir, pues también el apoyo psicológico. Oye, Fer, y en este sentido, pues este último año que nos ha tocado vivir estos últimos 12 meses y cachito, ¿qué cosas has notado después de ver casos? Y ahora sí, ya no nada más es hablar de los pacientes y de los familiares, sino de los médicos también, de todo lo que les está tocando enfrentar con esta pandemia y con la sobrecarga de trabajo y con la sobrecarga emocional y con este miedo prolongado a perder la salud. ¿Qué nos puedes decir desde un lugar mucho más preparado y que le ha tocado ver como el espectro completo que está pasando y que podemos hacer para estar mejor?
Sin duda esto ha traído una situación extraordinaria que jamás hubiéramos imaginado. Y bueno, en el tema de profesionales de la salud, pues es estar lidiando con una sobrecarga de trabajo tremenda, pero también con otras condiciones como estar en situaciones en donde sus valores personales se ven confrontados en ese sentido, de tener que tomar ciertas decisiones o simplemente presenciar ciertos actos, ciertas decisiones que van en contra de sus propios valores personales. Algo que se conoce como herida moral, justo cuando ya sea por omisión o por comisión estás confrontado con este tipo de situaciones, pues la culpa es excesiva, ¿no? Y ahorita pues es a la orden del día que se presentan este tipo de escenarios a nivel salud. También pues más síndrome de burnout, más fatiga por compasión, el sentirnos que los recursos que tenemos, el personal que está disponible no es suficiente para cubrir las demandas del trabajo, ver sufrir a las personas en el día a día, a tus pacientes. Y sin duda el personal de salud, pues sí, veía muertes de pacientes, estaba confrontado ya desde antes con la pérdida de la salud y la muerte, pero al final no en estas proporciones. Entonces, sí ha acarreado muchísimas situaciones pues muy graves para el propio personal. Y también pues esta parte, ¿no? Que de repente llevamos un año y hay personas que siguen pensando como si esto no fuera algo grave y saliendo y en tumultos, que el personal parece que no ve fin a esta situación, ¿no? Entonces, pues sí, todo eso trae graves consecuencias a la salud mental. Afortunadamente, bueno, han surgido muchas iniciativas de apoyo para el personal y en lo personal conozco muchos programas increíbles en hospitales que se han implementado y en donde han estado apoyando al personal muy, muy de cerca. Y pues ya en la parte personal, esto pues ha afectado a todas las familias, ¿no? Porque sin duda el estar en casa, ¿no? Confinados, en aislamiento, en cuarentena, pues no ha sido algo, nada fácil para cada miembro, ¿no? Los niños pues extrañando toda la interacción social con sus compañeritos, con el miedo de qué va a pasar, porque cuando eres niño pues sientes que muchas cosas no dependen de ti, ¿no? Entonces si ves a tus papás preocupados, que son las personas que tú piensas que son las únicas que te pueden proteger en la vida y los ves muertos de miedo, preocupados, angustiados, tal vez que perdieron su trabajo y entonces eso agrega más ingredientes a todo esto, pues no es sin duda un momento fácil y perdiéndote todas las pautas de desarrollo que como niño tendrías que tener. Y pues las familias igual, ¿no? No estaban acostumbradas a convivir unos con otros 24 horas del día y que también, digo, a la vez ha traído otros beneficios, ¿no? Como papás que todo el día trabajaban, pues sí van a tener más tiempo en casa para poder convivir con sus hijos, pero bueno, al final todo un proceso de adaptación, creo yo, para todos. Y bueno, desde el lugar de explicarle a los niños lo que está pasando y que puedan enfrentar la situación sin tanto miedo o sin tanta incertidumbre, que yo entiendo que la incertidumbre es natural porque nadie sabe exactamente qué va a pasar, ni cómo, ni cuándo, pero ¿cómo sugerirías tú que podemos como papás o como familiares explicarle y manejar esta parte con los niños? Sí, bueno, yo creo que es muy importante, además de explicar justo, ¿no? Los riesgos que hay también. Dar mucho sustento en la parte pero ya hay muchas personas que están trabajando en ver, ¿no? Como ahorita las vacunas, ¿no? Ya hay muchos científicos, muchos doctores que están investigando cómo combatir este virus, que si es peligroso, por eso hay que protegernos para no enfermarnos, fomentar pues toda la parte de los hábitos de higiene, ¿no? Y que es curioso porque hay niños que inclusive tienen más conciencia que los propios adultos. Yo he oído todas estas historias de niños en el coche y ven a su alrededor y dicen, mamá, ¿por qué ese señor trae el cubreboca mal puesto? Y son de los que pues más adherencia han tenido, ¿no? Porque pues saben que es peligroso, pero a la vez pues hacer mucho énfasis en esto. Una vez que las personas estén vacunadas va a haber menos riesgo, no quiere decir que ya podemos, ¿no? Bajar la guardia por completo, pero al final darles más certidumbre, ¿no? Con los niños, fíjate que yo hice una herramienta, cuando empezó todo esto, hice una lotería COVID, fui poniendo como el doctor, la enfermera, el hospital, la vacuna, el coronavirus, entonces era una forma mucho más amigable de poder abordar estos temas con los niños, a través de un juego y a través como de una dinámica lúdica, facilitando que pudieran hacer las preguntas a través del juego, ¿no? Entonces los empoderaba muchísimo tanto hablar del tema como el poder hacer esto a través del juego. Entonces, pues encontrar estos medios para poderlo hacer y en términos que puedan entender, ¿no? No los necesitamos súper asustar, creo que ya todos los niños saben que pues es un virus peligroso, pero bueno, ¿qué podemos hacer para
no enfermarlos para combatirlo en el caso de las vacunas, etc. En el caso de los niños que han tenido la experiencia de haber perdido a alguien cercano, ¿qué sugieres? Ahí justo, pues yo digo, que no se hizo específicamente para esto, pero es algo que ayuda. 2 libros. Uno, hace mucho, para hablar de la muerte en general, y otro, hace poquito, que justo con toda la emergencia sanitaria, y este librito que se llama El COVID se puede curar, como entre signos de interrogación, y justo habla, ¿no? Que hay algunas personas que desafortunadamente no se pueden curar cuando les da COVID y mueren, ¿no? Entonces, ahí se habla bueno, también que son los cuidados paliativos, facilitar las despedidas, y todos los sentimientos que se pueden presentar cuando alguien muere, así como actividades que podemos hacer. Ahorita ha sido particularmente importante hacer los rituales de despedida y ese es el otro recurso. Y entonces, basado en eso, más, bueno, lo que está pasando ahorita, hay un recurso que yo creé que se llama mi cajita de recuerdos. Es una cajita de cartón que el niño puede personalizar con su nombre, o sea, de quién es la cajita y que es para recordar y ahí puede poner el nombre de la persona y trae diferentes actividades que puede llevar a cabo solito con su familia. Lo ideal es que haya un adulto que esté supervisando, así como llenar un álbum con fotos, un arbolito de recuerdos en el que puede ir colgando pues los recuerdos más importantes de la persona que falleció, en fin, ¿no? Entonces está la cajita y además de hacer las actividades puede hacer un altar con la cajita o puede guardar ahí cosas pues significativas. Entonces la recomendación es esa, también hablar del tema y facilitar pues que se puedan hacer rituales de despedida. Ahorita la pandemia incluso nos ha arrebatado hasta eso, el poder llevar a cabo estos rituales que son fundamentales para cerrar ciclos, para procesar el duelo, para prevenir el duelo patológico o el duelo complicado, y cuando no se llevan a cabo pues se queda atorado, entonces hay que facilitarlos. Ok, y si hay alguien que quiera acceder a estos recursos o ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar estas cosas que has desarrollado? Gracias, Andy. Pues pueden ir a nuestra página de internet www.cenepas.com y ahí pueden en la tienda encontrar estos recursos. Los de COVID son gratuitos, la cajita y el otro cuento de la muerte no, pero todos los demás, ahí está la lotería COVID, el cuentito de COVID, o sea, todos los que son COVID son gratuitos y los pueden descargar ahí mismo, y los que tienen costo, pues los pueden ordenar por ahí. Buenísimo. Y ahí también se pueden poner en contacto contigo quien esté estudiando psicología y quiera especializarse en esta área, o quien a lo mejor está buscando apoyo psicológico, ahí te pueden contactar. Sí, me pueden contactar ahí, de todas formas también en el correo cenepasmexico@gmail.com también pueden contactar ahí. Perfecto, Fer. Oye, si el día de hoy la gente se llevara una semillita para germinar en su jardín de esperanza o de alguna herramienta para la vida, ¿cuál te gustaría que fuera? Yo creo que sería, aún en las peores adversidades de la vida, en las peores circunstancias, siempre se puede salir adelante. O sea, hay que remitirnos a nuestra propia capacidad de resiliencia, y las personas sí se pueden reconstruir después de una adversidad. Y hay veces, la semana pasada estuve en un simposio en donde vimos que inclusive esa reconstrucción puede generar proyectos increíbles, ¿no? Entonces, remóntense a su capacidad para poderse levantar, reconstruir y salir adelante. Eso les diría. Buenísimo. Pues te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo y el haber compartido con nosotros esta información. No, al contrario, Sandy, fue un gusto y muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues si te gustó esta información, si crees que es importante, si conoces a alguien a quien le pueda ser de utilidad, te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas este episodio y a que sigas celebrando la vida todos los días, porque vale la pena ser vivida. Yo soy Sandy Mora, esto es el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida, y nos vemos la próxima semana. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.